Muy buenas tardes a los amigos que nos siguen a través de las redes, informando siempre desde el mismo lugar de los hechos. Hemos aceptado una invitación de nuestro gran amigo, a quien conocemos más de 20 años, Marcos Pichilingüe Gómez. Y entonces cuando llegué te pregunté, ¿cuál es tu otro apellido? Gómez, pues no me acordaba. Marcos Pichilingüe Gómez, ex congresista de la República por Fuerza Popular. Un hombre identificado, caracterizado y leal a Fujimori. Siempre has sido una persona muy cercana al presidente Fujimori. Y bueno, y ahora pues preparándote para enfrentar y afrontar este próximo proceso electoral del 2026. Marcos, muy buenos días. Un saludo para todo el Callao. Primero agradecerte, Pedrito, por la oportunidad de esta entrevista, saludar a todos los vecinos del Callao, obviamente, un fuerte abrazo para todos ellos, y siempre a disposición de la prensa local en los temas de coyuntura política, no solo del Callao, sino también nacional, a nivel nacional. Casi ya de las elecciones, ahora con las elecciones primarias que ya las tenemos casi encima, y a tu disposición, como siempre. Perfecto. Pedro. Marcos, esta semana hemos visto que ya están apareciendo candidatos o precandidatos. Todavía nadie los ha nombrado, pero ya se lanzaron ya. Y algunos dicen, no, tengo la luz verde del hombre de arriba. Entonces, no se ha convocado proceso electoral. Todavía no hay candidatos. Faltan días, semanas todavía para las elecciones internas. Pero hay una cosa anecdótica. Esta semana hemos recorrido diversos sectores del Callao. No hay un local abierto de Avanza País. No hay ningún local, pongamos, de Acción Popular, de APP, de Somos Perú, de Fuerza Popular no he visto tampoco. Pero apenas comience la campaña van a aparecer comités de campaña por todos sitios. Una cosa es el comité de campaña y otra cosa es el local político partidario donde uno hace vida política partidaria. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es cierto lo que tú señalas, Pedro. Creo que todos se están organizando. Uno de los temas centrales, creo yo, es de que cada elección es una oportunidad para afiliar nueva gente, y esa nueva gente viene con una pretensión, ¿no?, de ser candidato, que tú lo relatabas al inicio. Y una vez que se oficialicen es donde cada uno de ellos va a comenzar a aperturar sus locales, ¿no? Yo concuerdo mucho con lo que planteó en algún momento Mauricio Müller, que el requisito para ser candidato, actualmente la ley dice que debes demostrar un año mínimo de afiliación. De militancia. De militancia y ser afiliado a un partido político. Lo que Mauricio planteaba es que eso debería ser 5 años. Y a lo que tú señalas, ahí está el detalle, como diría Mario Moreno Cantinflas. Porque si tú te piden 5 años, entonces hay que hacer militancia activa y los locales estarían abiertos todo el tiempo y no esperar las fechas previas a una elección para comenzar a abrirlo. Claro, pero sí te comento de que, por ejemplo, hemos estado haciendo unos instantes en el Comité Ejecutivo Digital de la Perla del Partido Aprista Peruano, que sí hace vida política partidaria, y me han anunciado que para la próxima semana están aperturando el local de Bellavista del Partido Aprista en el Quirón Bolognesi. Al menos están haciendo algo. Sí, pero en esta época que estamos hablando, todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero antes de eso no hubo nada. No hay. Porque, vuelvo a señalar, los que llegan a afiliarse de acuerdo con los requisitos que manda la ley de partidos políticos, pues tienen el interés de ser candidatos. Algunos, no todos vamos a llegar a hacerlo, porque no hay, como diría también Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, ¿no? Entonces, creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Muy pocos hacemos vida política activa todo el tiempo, hay o no haya campaña. Nuestro partido, si algo lo caracteriza, es eso, o sea, hay capacitación permanente a nivel nacional de nuevos cuadros y jóvenes. Tenemos la Escuela Naranja, que invito a todos los vecinos del Callao puedan acceder a través del YouTube, ¿no?, donde hay diversos temas e incluso se acredita el término de esta escuela con un certificado. Entonces, y ya la tecnología también tiene que llegar a los partidos políticos, ¿no?, donde ya no es necesario incluso reunirse, puede hacer reuniones vía Zoom, ¿no? Todo el tema virtual que nos dejó después de la pandemia, dicho sea de paso, hoy día se ha convertido ya en una práctica común, ¿no? En Fuerza Popular lo practicamos mucho, y el tema, pues como te digo, la Escuela Naranja es una tribuna
de formación y capacitación política. Claro. Mira, hablando ya del partido Fuerza Popular, hay mucho antifujimorismo. Hay gente que no ha vivido los años 80, 90, pero salen con ese eslogan, Keiko nunca más, Keiko nunca más. Hay un odio hacia el fujimorismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que de eso se encargó los caviares y la izquierda, en generar leyendas que obviamente no eran ciertas y que también hay que reconocer que nos faltó, no tuvimos la suficiente fuerza y trabajo constante en poder desbaratar todas esas leyendas, ¿no? Desmontar esas leyendas. Muchos jóvenes con los cuales yo converso, y gracias a Dios a muchos les he podido demostrar que son leyendas armadas, ¿no? Entonces, ese antifujimorismo radica en eso, ¿no? Han querido escribir una historia distinta y es más, el orate, porque yo le digo así, el orate Domingo Pérez se encargó en casi 5 años en generar unos argumentos que hoy día se le caen y revientan en su propia cara, ¿no? Acerca del fujimorismo. Claro. Entonces, la prensa que estaba manejada por Odebrecht también de igual manera, porque recuerda que Fujimori le cerró las puertas a Odebrecht de que pudiera contratar con el Estado. Fue en el gobierno del señor Toledo que le vuelven a abrir la puerta con Copio Olivera. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas de esas leyendas no hemos sido capaces los fujimoristas de desmontarlo, y los jóvenes de hoy día, hay que decirlo, leen muy poco o investigan muy poco. Yo a veces lo señalo. Son cajas de resonancia. Son cajas de resonancia, no investigan, y creo que en la universidad una de las cosas que te enseñan es justamente a investigar. Así es. Lo que te permita formarte una idea real y cabal de lo que tú estás expresando o investigando. Marcos, ¿puedo trasladarte algunas preguntas? Claro. No hay ningún problema. No. Acá me dice, pero Marco Pichilingo cuando fue congresista, dice, no fiscalizó a sus amigos, a sus aliados del Chimpún Callao. ¿Qué le responderías? Bueno, si hay alguien que sigue combatiendo al Chimpún Callao en su forma de gobernar, es mi persona. No escucho a otros políticos referirse de la manera que yo me refiero al Chimpún Callao. Y con respecto a mi trabajo de fiscalización en los 17, 18 meses que estuvo como congresista, con todo gusto se lo puedo relatar a tu televidente, es lo siguiente. Yo fui la primera persona que llevó y sentó a cuestionar en la Comisión de Fiscalización al señor Kiko Mandiotti y a Pedro López. Hice la primera denuncia, que se abrió carpeta fiscal y se le encontró responsabilidad al alcalde de Carmen de la Legua, Carlos Poc. Desgraciadamente mi periodo terminó y no pude hacerle seguimiento, y me extrañó que luego voltearan ese dictamen, cuando yo ya no era congresista. Obviamente ese trabajo de fiscalización me permitió, por ejemplo, que el señor Kiko Mandiotti, cuando los chalacos se morían por falta de oxígeno, subía, porque lo cuestionamos en la Comisión de Fiscalización, lo presionamos para que instalaran las 2 plantas de oxígeno que por primera vez se instalaron en nuestra región. Al alcalde provincial del Callao le hicimos de igual manera el seguimiento con respecto, si ustedes se acordaban, las bolsas de víveres que el Estado o que el gobierno central le envió dinero para que repartiera a la población y hubiera una diversa. Entonces nuestro trabajo de fiscalización estuvo ahí, vigente y permanente, a pesar de las limitaciones, porque obviamente estábamos en pandemia y en cuarentena, pero no dejamos de hacer nuestro trabajo. Nunca más he visto que alguien haya llevado al gobernador, como en este caso si fuera congresista ya lo hubiese sentado en la Comisión de Fiscalización. Claro, un pequeño paréntesis, Marcos, pero por ejemplo, hemos visto de que se ha realizado una sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización en el Callao, en la Universidad Nacional del Callao. Se citan las autoridades por primera, por segunda, por tercera vez, no les interesa, no van. Eso sí, yo me sorprendí porque tiene que haber un trabajo previo para que tú lo puedas documentalmente presionar a la autoridad. Que si bien es cierto, la autoridad por mandato de ley no está obligado a asistir a las comisiones ordinarias, Perfecto. salvo cuando se constituyen en comisiones investigadoras. Ahí sí está obligado.
ahí sí la comisión investigadora tiene el estatus de un juez, te puede llevar de grado o fuerza. Y creo que si hay cuestionamientos serios con respecto a las autoridades del Callao, lo que tendría que hacer la comisión de fiscalización es constituirse en una comisión investigadora para que de esa manera lo cuestionen. Pero de lo que yo veía, por lo que los estaban citando, no había elementos contundentes que ameriten conformar una comisión investigadora. Yo tengo como el caso de que yo te relato de las plantas de oxígeno. La gente se moría. Oiga, señor, usted tiene dinero. No, se habían unas colas enormes para comprar oxígeno. Acuérdate que un balón con oxígeno ya lleno no bajaba de 6.000, 7.000 soles. ¿Qué poblador sin trabajo, en cuarentena, podía adquirirlo? Y si algo puedo yo relatar de mi trabajo es eso. Cuestionamos muy duro a tanto al gobernador, al jefe la jefa en ese momento de Direza, como al alcalde provincial. Eso está parte de la historia y lo puede investigar. Perfecto. Marcos, hemos dicho que estamos en un año preelectoral y están apareciendo unos candidatos, porque ahora hay para diputados y hay para senadores, pero estos personajes deben tener ciertas cualidades, ciertas características, porque no es cuestión de llegar porque fui el número uno o porque invierto y llego a ser diputado y no sé dónde estoy parado. ¿Qué requisitos, qué condiciones debe tener un parlamentario? Primero, saber cuál es la función que cumple un congreso. Bueno, ahora hay dos cámaras. La Cámara de Diputados, que tendría a ser similar a lo que hoy día desarrollan los congresistas, y la Cámara de Senadores, que es una cámara más reflexiva, que básicamente, además de otras funciones, revisa, vamos a decirlo así para que se me pueda entender, los proyectos de ley que van a aprobar en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es la función que cumple un Congreso? Tiene tres funciones que le da la Constitución, ¿no? La que es legislar, generar leyes o corregir leyes, la de fiscalizar, ellos de manera inopinada pueden ingresar a cualquier entidad pública con el propósito de atender alguna denuncia o algún reclamo de la ciudadanía, y la de representar, que no es otra cosa, por eso hay la semana de representación de los congresistas, ser el vínculo o ser el nexo entre las demandas de la población con respecto a las necesidades de los mismos ante el Ejecutivo. Entonces, esas tres funciones son innatas a la labor política. Yo me sorprendo mucho cuando empiezan las campañas, sobre todo congresales, que comienzan a ofrecer obras, comienzan a ofrecer trabajo. Eso no es la función del congresista. Entonces, lo que deberíamos estar, aquellos que pretendemos, como es mi caso, aspirar al cargo de diputado, es qué leyes necesita el Callao para poder reactivar la economía, para poder combatir la inseguridad ciudadana, para dar una mejor salud, una mejor educación. Entonces, esas deberían ser las propuestas que deberíamos debatir. Hace pocos días un colega tuyo me preguntaba ¿qué proyecto tienes en mente? Y yo le dije, yo ya tengo 10 proyectos listos. El primer día, si mediante primero los afiliados del partido me dan la venia para ser candidato, y luego el pueblo chalaco, el primer día yo voy a presentar esos 10 proyectos. Y el primero que yo le prometo a todos los vecinos del Callao, donde voy lo digo, es modificar la ley de rentas de aduana. Tenemos que modificar la ley de rentas de aduana para que el Callao cambie. Porque ese dinero en este momento, no, ojo y aclaro, no es quitarle ni un sol a ninguna autoridad. Lo único que vamos a hacer es, mediante esa modificación, decirle a cada autoridad municipal o regional, decirle, esta plata que tú recibes por renta de aduana solo sirve para hacer obras. Nada de gastos comunes. Hoy día ese dinero que representa más o menos 1.000 millones al año se gasta en cosas que el Callao no necesita. En pagar sueldos, asesores, órdenes de servicio, trabajadores que no sabemos cuál es la función. Que hace pocos días se ha denunciado que una regidora, la teniente alcalde de Ventanilla, está contratada con órdenes de servicio acá en el Callao y familiares de ella. Entonces eso no le es útil al Callao. Lo que el Callao necesita es un hospital de la categoría que nos merecemos los chalacos. Necesita una carretera exclusiva para los camiones.
Necesitamos la filial de la Universidad del Callao en Ventanilla, la filial del Instituto Superior Tecnológico, con la plata de la renta de aduana, modificando la ley, que es mi compromiso con todo el Callao, podríamos hacer todas esas obras. Marquitos, se critica mucho a las 4 congresistas del Callao, que el pueblo Callao no sabe qué leyes han sido aprobadas a favor y en beneficio del Callao. La gente no conoce y dice, no han hecho nada, no sirven para nada. ¿Qué cosa han hecho por el Callao? ¿Qué le puedes decir? Bueno, yo desconozco el trabajo de las congresistas y me uno a ese criterio que maneja la población, porque, claro, o sea, no debemos quedarnos en la crítica, pues. Yo critico, pero propongo soluciones. La plata no se está usando bien, se está malgastando, modifiquemos acá para que esa plata sea muy bien conducida y llegue a todos los salarios, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo también tengo en mente, ya tengo el proyecto de ley listo, es declarar de interés nacional la extensión de la línea 4 del metro, que hoy día queda solo en el óvalo Cantolao hacia Ventanilla. No puede ser posible que condenemos a la población de Ventanilla a que no goce de este servicio moderno, rápido y económico. Y siga sufriendo con la gambeta. Entonces, eso no es posible. Y creo que en ese sentido debemos legislar. Si bien es cierto, una ley declarativa no es ejecutiva, o sea, no es mandatoria para que se haga, pero sí es el instrumento que te permite presionar al Ejecutivo en una necesidad. Claro. Es llamarle la atención y decirle, mira, acá lo estás dejando a medio camino y estás condenando a medio billón de habitantes en un servicio que debería servirle justamente a los que menos tienen, no a los que son de clase media o alta. Perfecto. Marquito, permíteme una pregunta. Yo me acuerdo que animaba una ceremonia, llega una congresista y yo la presento con fulana de tal, congresista por el Callao. Su asesor se me acerca y me dice, ella no es congresista por el Callao, es congresista de la República. Representa a Callao, pero es congresista de la República. Por favor, corrige eso. ¿Está bien eso? Es verdad. Cuando uno ya se convierte en congresista, eres congresista de la República. Y cuando otorgas leyes, son leyes de carácter nacional. No hay ninguna ley que involucre solo al Callao. Claro. Por ejemplo, la ley de rentas de aduanas, nosotros la hemos gozado y pareciera que es una ley exclusiva del Callao. Pero es una, ahora que ha salido Chancay también les va a beneficiar a ellos. Y se veía que era como solo el Callao porque el 80% del comercio que ingresa y sale de nuestro país lo hacen por nuestro puerto y nuestro aeropuerto. Y nosotros mayoritariamente somos beneficiados con la renta de aduanas. Es verdad, cuando uno se convierte ya en congresista, eres congresista de la República. De la República y las leyes son para nivel nacional. A nivel nacional. Y tú legislas para todo el país. No solamente para el Callao. No es que no hay ninguna ley, salvo alguna declarativa. Por ejemplo, me faltó tiempo para la ley declarativa de cambiarle el nombre de combate 2 de mayo. Me parece que eso no es reconocer el valor, el sacrificio de los chalacos que propiciaron la victoria del 2 de mayo. Por el combate del Callao. Debería llamarse combate del Callao. Porque todos los combates que han surgido en el mundo llevan el nombre de la ciudad donde se desarrollaron. Así es. ¿No? El combate de combates y batallas. Combate de Angamo, batalla de Ayacucho, batalla de Junín. ¿Y por qué donde los chalacos se sacrifican no lleva el nombre del Callao? Combates del Callao debería ser. Y estudiando un poco el tema, le pusieron 2 de mayo porque era casi supersticioso que España había sufrido una derrota justamente un 2 de mayo. Y era como ahí en la llaga decir el 2 de mayo te volvemos a derrotar. Pero eso va en contra del valor y sacrificio de los chalacos y hay que reivindicar eso. Perfecto. Nos han dicho también que lo que le paga el Congreso a los congresistas por gasto de representación es muy poco y no les permite durante la semana hacer su trabajo de representación al lugar donde ha sido elegido. ¿Cuánto gana un congresista por gasto de representación? Ahí hay dos cosas, Pedro. La primera, por ejemplo, yo no necesitaba la semana de representación para cumplir esta función. O sea, yo hacía representación todos los días. Porque vives en el Callao. Pero algunas no viven en el Callao. No viven, ¿no? De repente será por esa razón que no hacen. Yo todos los días atendía gente. Todos los días había problemas, desgraciadamente, de pandemia cuando a mí me correspondía ser congresista. Y la otra pregunta que tú me decías, en mi época
se daba 2.700 para gasto de representación. Eso creo que me alcanzaba para hacer 50 canastas o bolsas de víveres, porque todo lo gastaba en bolsas de víveres y lo repartía. Lo que pasa es que yo no me gusta mucho caminar cuando camino por la población con prensa. Reconozco su labor, pero creo que si tú vas a donar algo y vas con prensa, ya no es donación, ya es trabajo político, ya es propaganda política. Sí. Entonces, ahora se ha incrementado hasta donde sea 5.000 soles. 5.000 soles Es lo que sé que lo han incrementado. mensuales. Claro, por cada semana que sale. La semana de representación es mensual. Entonces, por cada semana te dan los 5.000 soles. ¿O tienes que justificar con gastos, facturas? Sí, no se justifica el gasto, pero sí hay que hacer un informe de las actividades que has realizado. Me reuní con la prensa del Callao y recogí las inquietudes de la población, ya que ellos caminan el Callao todo el día. Con fotos, posturas. Con fotos, ¿no? Eso sí hay que documentarlo. Perfecto. Ya, pero no es que tú compré 100 pollos a la brasa, como había, ¿te acuerdas del robapollo? O contraté una orquesta, ¿no? Eso no, solo las actividades. Claro, perfecto. Yo recuerdo de que en la gestión, si no me equivoco, hazme recordar por favor, de Félix Moreno cuando fue gobernador regional del Callao, él en CETAR instaló 4 oficinas para los 4 congresistas del Callao y la inauguró y le puso de todo. Y creo que nunca funcionaron. Era buena la idea, el congresista debe tener una oficina en el Callao. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que sí debe tener una oficina, pero que no te lo dé una autoridad que te corresponde fiscalizarla. Claro. Porque si Félix Moreno me pone oficina, lo que yo hubiese hecho es rechazarlo. ¿Fue en tu época o no? No, Ay. fue en la época de Pedro Claro, estaba Rogelio Cañas, si no me recuerdo, el general Mora, y no me acuerdo el cuál. No corresponde, no es eso. Mira, un principio, lo primero que te dicen cuando llegas a hacer congresista, porque te hacen obviamente un curso de inducción, es que el congresista está prohibido de recibir regalos, dádivas, ese tipo de cosas están prohibidas. No sé por qué en esa época no fueron a la comisión de ética, y menos de una persona que tú tienes que fiscalizarlo. Será por eso que nunca lo fiscalizaron a Félix Moreno, ¿no? Claro, perfecto. Vamos rápidamente ya en la parte final de esta entrevista, Marquitos, el tema de la reelección. Somos Perú, la bancada de Somos Perú ha presentado el proyecto de ley para poder beneficiarse algunos con la reelección de alcaldes y regidores, y gobernadores. ¿Es bueno esto? ¿Es necesaria la reelección? Mira, pero te voy a dar una opinión personal, no partidaria, no involucro a mi partido. Yo no estoy de acuerdo, menos en este momento, por una razón muy sencilla, y lo estamos viendo. Hace pocos días vi una entrevista al hijo del gobernador y fue con toda una portátil a la entrevista. Y estoy seguro que la gran mayoría, si no todos, eran trabajadores de la región. En horario de trabajo. Entonces, utilizar los recursos de manera indirecta o por viveza de alguien que trata de disfrazar un apoyo, porque estoy seguro que si este chico, su padre no fuera gobernador, no llevaría a su familia a la entrevista. Llegaría solo y en micro. Así es. Entonces, Entonces, porque la persona que lo ha entrevistado también tiene que ver con el... también, claro que sí, pero me refería al tema ¿por qué no a la reelección? Y de igual manera vemos varios funcionarios que ya están caminando, ya se están mostrando. El que hablo del hijo del gobernador, también debería hablar el teniente alcalde de la provincia, que de igual manera lo vemos en las redes sociales con todo el equipo de trabajadoras de la municipalidad provincial. Los regidores. Entonces, los regidores de igual manera, por eso hablo de funcionarios. Entonces, por eso es que yo estoy en contra de la reelección, porque es una competencia desleal con los otros candidatos. Claro. Porque estos señores van a tener 2.000, 3.000 promotoras tocando todas las puertas de los vecinos del Callao, regalando todo lo que puedan regalar. Hay gente que cobra, que trabaja para el gobierno Yo estoy regional. seguro que no sale de su bolsillo. Son operadoras políticas. Un cálculo de lo que van a invertir no justifica ni siquiera de lo que gana un congresista para el gasto que se va a dar. Por eso que yo estoy en contra. Utilizan el aparato gubernamental que administra con un objetivo
político electoral. Claro. Y eso no está bien. Claro, pero Marcos, Que no me digan de que como están trabajando bien y les falta tiempo para hacer mejores cosas que están haciendo por el Callao, Dios mío. imagínate, una cosa que me llama a mí la atención, y esto es una pandemia también, regidores que ofrecieron trabajar por su distrito, por su provincia, consejeros, pero ganan, llegan, inmediatamente al día siguiente están trabajando en la municipalidad provincial, el regidor de Bellavista trabaja en tal sitio, asesor en tal sitio, y sus familiares, ¿no? Entonces, como tú lo has manifestado, el caso de la teniente alcaldesa de Ventanilla, que trabaja ahí, trabaja sus 4 o 5 hijos, pero también vemos algunos regidores en Bellavista, en La Perla, que están trabajando. Es legal, pero no es ético. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hemos perdido la decencia política. Ya no hay valores que nos permitan, no que la prensa me esté cuestionando algo que de repente, como tú dices, no es ilegal, pero hay muchos calafos que se ven inmersos o se ven de alguna manera atraídos por la delincuencia porque no tienen que comer o cómo educar a sus hijos. Claro. Entonces, estas personas deberían golpear su techo y deberían generar los espacios laborales a las personas que necesitan. Y mira, y hay un intercambio. Me llegaba una información pues que de Bellavista han mandado a la punta a un grupo de personas y la punta le responde, bueno, también tengo otro grupo de personas y han hecho un intercambio de trabajadores. Así es. Esa es una práctica desgraciadamente que nos dejó Chimpún Callao. Por eso yo lo vengo criticando hace mucho tiempo, lo vengo diciendo. Pero ahora está peor. Sin embargo, nuestras autoridades pues piden reelección sabiendo todo lo que hacen. Yo no estoy de acuerdo, Pedro. Correcto. Los que tenemos sentido de pertenencia a esta tierra bendita que es el Callao. Yo no he nacido en el Callao, yo vine muy pequeño acá al Callao. ¿De dónde eres? Yo soy del norte chico de Barranca. Barranca. Pero mis hijos, mis nietos, estudian y trabajan. Yo tengo ya una vida y el día que San Pedro me baja el dedo, obviamente mis restos quedarán acá en el Callao. Y vives en la ciudad del Pescador. Yo vivo muchísimos años, más de 50 años en la ciudad del Pescador. Entonces, no hay una convicción chalaca, una identidad chalaca. Si tú le quitas, Pedro, la renta de aduana para que no sean de libre disposición, te aseguro que ya no van a ver al Callao como una mina en la cual se pueden enriquecer. ¿Cómo es posible, Pedro, que todo el que llega a ser funcionario de cualquier nivel se vuelve millonario? Claro. Y si uno dice con el sueldo que gana, ¿cuánto gana el alcalde del Callao? ¿Cuánto gana el alcalde Carmen de la Ley? Y mírenle la vida que tiene. Yo me o sea, quedaba ¿dónde está Contraloría? ¿Dónde está el con ese Ministerio tema, Público? me hace recordar, yo veía, por ejemplo, de que, por ejemplo, no me estoy refiriendo al alcalde de La Perla, Rodolfo Aldencén, pero por ejemplo, Rodolfo Aldencén Micheto, no, él gana 6.000 soles mensuales, se ha asignado ese sueldo, perfecto, y es bajo, me parece que es bajo, pero hay funcionarios que están por los 12.000, 15.000 soles mensuales, que ganan muchísimo más que un alcalde, e incluso los regidores también, ¿eh? Pero el ritmo de vida que llega ni siquiera justifica los 12.000 soles. Hay una camioneta que vale 80.000, 90.000 soles, yo no sé cómo lo hace, solo están 4 años. Por eso es que es importante, yo lo señalaba, la decencia política. O sea, el político no tiene que esperar que lo cuestionen, que lo investiguen, para que pueda actuar bien. Por eso es que la reelección para mí es sinónimo de corrupción. Perfecto. De los que manejan recursos públicos. Y eso hay que hacer algo que signifique, ahora, si fuera de la mano con el desarrollo, el bienestar, el progreso del Callao, de repente me quedaría callado. Claro. De Pero la repente ya- alternancia política y democrática es importante. Yo creo, además de eso, es que tenemos que cambiar la estructura presupuestal como se manejan todas las autoridades. Perfecto. Yo le ponía el ejemplo a un colega tuyo y le decía, porque él me decía, sí, pero la renta del banco toda la vida se ha hecho así, la autoridad lo van a gastar en lo que le da la gana. Pero en algún momento tienen que cortar cosas.
Le decía recordar, cuando el presidente Fujimori asumió la presidenta de la República, encontró que el BCR no era autónomo y era la caja chica de todos los presidentes. Cuando no había plata, ellos fabricaban los billetes. Imprimían. Y eso nos trajo como herencia los 7.000 millones que tuvimos de inflación, que era hiperinflación. ¿Qué hizo Fujimori? Que se pudo haber seguido la misma línea. Él le dio autonomía al BCR. Y hoy día nuestra moneda es la mayor valorizada de Latinoamérica. Hoy día los brasileños y los bolivianos están comprando el sol peruano. Perfecto. Y hoy día tenemos que cortar el tema de las rentas de aduana para que de esa forma los dineros del Callao sirvan para ese desarrollo y no para el desarrollo de las autoridades y sus familiares y amigos. Claro. Finalmente, en 3 palabras, la desgracia ocurrida en Trujillo con este supermercado, centro comercial en Trujillo. Y eso ha repercutido a nivel nacional porque en el Callao comenzaron a cerraron el Plaza Vea de la Perla, el Plaza Vea de Bellavista, el Mall Plaza acá también de la Avenida Colonial. 2 días. Subsanaron, ya están abiertos. Me pareció que esto fue una pequeña cacería de brujas o de repente fue una finta nada más. Pues es que somos, no prevenimos, siempre actuamos después que hay una desgracia, después que muere alguien, después actuamos. Ahí recién se dan cuenta. Ahí hay muchos temas que hablar, ¿no? La municipalidad decía que no tenía facultades para cerrar, para sancionar, y cómo han hecho clausurado. O sea, no era tan cierto eso. Entonces, Lo que se han apoyado con la fiscalía, con Sunafil, todas esas y cosas. creo que también los comités o el mismo que se encarga de fiscalizar tiene que haber un arquitecto, un ingeniero que revise las estructuras. Yo veo que muestran que el poquito está mal, que se le cayó el falso techo. Eso no es lo que sostiene. Claro. Lo que sostiene es la estructura. Entonces que revisen eso como está. Si realmente a partir de eso tú puedas generar pues un trabajo que rectifique, que reconstruya, que refuerce. Pero no porque lo que ve que está medio ahí, que está mal pintado, no, ya cierren el trabajo. Perfecto. ¿No? Creo que ese es el comentario que podría hacer. Finalmente, ahora sí, vamos a ponerle nota a nuestras autoridades, así, brevemente, en una palabra. ¿Cuánto de nota le pones al gobernador regional del Callao? Yo te voy a abreviar las preguntas. A todos los gobernantes, alcaldes distritales, alcaldes provinciales y gobernadores, yo le pongo 0. Están jalados. Todos. Porque están malgastando el dinero del Callao. Y te voy a poner un ejemplo, que a mí me gusta hablar con cifras y con datos. El año pasado más o menos el presupuesto asignado para ellos, más o menos ha sido 2.900 millones de dólares. No han ejecutado más de 300 millones, lo que quiere decir que al final han gastado aproximadamente 2.600 millones de los dineros del Callao. Entre todas las autoridades, 2.600 millones. ¿Sabes cuánto se gastaron en sueldos? Que involucran CAS, locadores de servicios profesionales y los estables. Bocadito, gaseosa, flores. Hablemos del sueldo, 1.800 millones. El pago de sueldos. Pago de sueldo. 1.800 millones. ¿Cuánto se ¿Cómo voy a podía? estar de acuerdo con estas autoridades? ¿Sabes cuánto se han gastado en viajes entre todas las autoridades federales? 1.700.000 pesos. Es justo eso. Yo le podía dar una nota aprobatoria solamente con estos 2 datos. Y no sigo, porque sacaría cómo tercerizan las autoridades a sus familiares para que otro alcalde herede chamba y viceversa. Entonces, si comenzamos a los detalles, van a quedar debiendo notas. Claro. Sí, mira, esta es nuestra ley, por eso es que hay que cambiarlo. Y la primera medida, vuelvo a reiterar, si tengo la vena del pueblo chalaco y de mi partido, yo ya tengo el proyecto listo. Yo no voy a llegar a aprender al Congreso. El proyecto el primer día lo presento por mesa de parte para que se evalúe y se cambie la ley de rentas de aduana. Esos 1.000 millones tienen que salir para obras importantes en el Callao. No le estoy quitando ni un solo a ninguna autoridad. A ninguna autoridad le voy a quitar un solo. Lo único que le voy a decir mediante esa corrección es que ese dinero que recibe solo sirve para obra, no para que contrate al familiar de su amigo, de su alcalde amigo o de su funcionario amigo. Ya que no le hemos puesto nota 1 por 1, yo pensé que había una variación, pero todos están jalados. Pero entonces vamos a 2 frases que representan también a estas 2 gestiones. A la chalaca, bien hecho
y con alegría. Y porque en este nuevo Callao progresamos todos. Será para, en el caso del gobernador, ese dicho será para su hijo y los amigos de su hijo, ¿no? Para ellos será que deben estar con mucha alegría por todo lo que reciben. Y en el caso de parar de igual manera, pues serán sus funcionarios y regidores los que progresan, pero los chalacos cada vez se ven inmersos en muchas necesidades, por eso es que la inseguridad ciudadana no se reduce. Si tú no le generas, Pedro, oportunidades de estudio y trabajo a nuestra gente, esto no va a cambiar. Así es. Y si los dineros del Callao, como te lo he señalado, solo sirven para los amigotes, obviamente el Callao se va a seguir viendo inmerso en la delincuencia, en la extorsión, en el sicariato, porque a un chico que no tiene oportunidad de estudio y trabajo y le vienen a ofrecer un dinero por matar a alguien, obviamente que lo va a hacer, ¿no? Entonces, debemos preocuparnos de nuestra juventud, debemos generar que los chicos tengan oportunidades, por ejemplo, de ingresar a la Universidad del Callao, donde la mayoría de estudiantes no son chanacos. ¿Por qué no invierten en educación nuestras autoridades? Los países en el mundo que han alcanzado el desarrollo en los últimos tiempos lo han hecho con una sola fórmula. Tiene razón, No hay tiene otra. razón, realmente, y eso me has hecho acordar ahorita de que me hablaba un familiar sobre que en los colegios y las autoridades lo que hacen es sacar de los colegios al cholo de la mano de obra barata. No, otra cosa no sirve, para estudiar no sirve, no, para que vayan a trabajar a Plaza B, a Metro, ahí están, listo. Realmente es una lástima, pero finalmente ya, ahora sí terminamos desde Marquito, porque se nos enfría. ¿Por qué todas las denuncias, las carpetas fiscales de nuestras autoridades ahí quedan archivadas? Yo escuchaba ahí a una autoridad decía, sí, dicen que tengo 11, 12, 13, 14, no, ya todo está archivado. Yo te puse el caso del alcalde de Carmen de la Leo. Cuando yo fui congresista podía presionar por el rango a la fiscal de la Nación, a quien trasladé la denuncia, pero una vez que dejé ser congresista voltearon el dictamen. Y ahí quedó. Ahí quedó. Archivado. Desgraciadamente el Ministerio Público, no por todos los fiscales, pero por los principales, se ha utilizado como una herramienta de persecución política, no de persecución del delito. A nosotros nos han querido destruir, no lo han conseguido. Hoy día el gran caso que tenía el señor Domingo Pérez se le está cayendo a pedazos. Entonces han utilizado el Ministerio Público con un objetivo político. A mi rival, destrúyelo. Y a mí, Límpiame. ¿no? Entonces así no funciona. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, Marco Pichilingue Gómez. Y un mensaje al pueblo chalaco, ¿qué le dirías tú al pueblo chalaco que piense bien, ¿no? En ese sector. Que reaccione. Primero, Pedro, agradecerte la entrevista. Yo siempre decía, el reportero vecinal no me llama, me deja de ver, el tiene abandonado. No me llama, de repente estoy vetado y no lo sabía. Decirle al pueblo del Callao que no perdamos la fe y la esperanza que habemos chalacos de querer que esto cambie. No me creo el único, hay otros. Hay que escuchar las propuestas, hay que analizar a las personas y sobre todo hay que verificar que tenga un sentido de pertenencia con el Callao, de convicción con el Callao, que nos permita que sabemos que esa persona va a luchar por el Callao, que no venga acá a vernos como un botín para sus propósitos políticos de él y sus familiares y amigos, sino que realmente luchemos por el bienestar de todos los ciudadanos. Ese sería mi mensaje para todos. Muchas gracias, Marco Pichilingue, y en la próxima entrevista, que debe ser el próximo mes, vamos a tocar básicamente Partido Fuerza Popular, y como muchos se están subiendo al carro de Fuerza Popular. Por ahí aparece gente que no son militantes antiguos y ya son candidatos o posibles candidatos. Vamos a conversar, y lo que tú me hablaste delante, que era importante, este proyecto de Mauricio Müller, que para ser coordinador o secretario general o ser candidato tiene que ser un militante antiguo de 5 años, como está sucediendo con APP ahora aquí en el Callao, que hay un coordinador regional que realmente no tiene ni un año de experiencia. Muy bien, Marquito, eso lo vamos a conversar en una próxima entrevista. Muchas gracias.